Bien, en esta parte del espacio, la verdad que hace tiempo que teníamos el deseo de estar acompañado de quien en momentos cuando las cámaras giren hacia mi lado izquierdo, pues van a entender el porqué. Es alguien que familiarmente está ligado a mí y también es alguien que nos ha acompañado desde el principio en el programa de radio, casi 9 años. Y para mí le tengo una admiración, aparte del cariño, el afecto, por su trabajo, por su don de humanidad y su verticalidad y coherencia. Susi Pola. Hola, Susi, Jordi. buenas noches. Hola, buenas noches. La verdad Un que placer para mí. No, yo me lo voy a disfrutar. Terminar el domingo así. Así Un es. placer. Así es. Placer. Lo primero, en esta conversación que tú y yo vamos a tener, Susi, ¿quién es María Jesús Pola Zapico? ¿Quién es? Y en la cédula de veras. Una niñita que nació en España, en Asturias, y que a los 5 años su mamá, su papá, su hermana mayor y ella emigraron a la Patagonia Argentina, donde me crié, donde hice toda mi escuela primaria y secundaria, y a los 18 años viajé a Canadá a hacer mi universidad. Antes de todo eso, porque tú me lo dijiste muy rápido, cuando tú estabas en España, ¿cómo se dio ese trayecto o esa experiencia? Ay, por barco. ¿Por barco? Por barco estuvimos 21 días en un barco. ¿Qué? Que yo gocé, yo tengo los mejores recuerdos de mi infancia, esos 5 años que los cumplí justo en el barco. Ajá. Fueron ¿De edad? De 5 años de edad, era chiquitita. Ay, Dios mío. Y era muy inquieta, yo disfruté mucho mi viaje, aprovechamos, mi hermana y yo, que mi mamá sufría mal de mer y estaba todo el día tirada, mareada, y nosotras hicimos lo que quisimos. Mi papá era un hombre joven, 31 años papá, claro. Mamá 25, papá andaba haciendo su diario del viaje. Y nosotras felices en ese barco de arriba para abajo. ¿Y qué hacía tu madre y tu padre? Bueno, mi papá en el momento que sale de España era guardia civil. ¿Ah, sí? Papá era guardia civil, era militar. Papá, digamos que papá no escogió su carrera porque papá fue a la guerra muy joven. Le tocó. Wow. Cuando les tocaba, usted tiene más de 18 entre 18 y 19. La parte obligatoria. Y papá pasó 3 años en la guerra, que en el norte de España, en Asturias, fue muy fuerte, era la zona minera, y yo tengo recuerdos, porque no nací en la guerra, claro, yo nací en el año 46, en la posguerra, pero sí soy producto de la guerra, es algo que ustedes no pueden entender, pero bueno, yo tengo recuerdos porque íbamos mucho al campo de mi abuelita, mis abuelitos maternos eran campesinos. Sí. Por cierto, mi abuelito lo mataron en la posguerra. Y bueno, y mamá era ama de casa. Ya, qué bien. Mamá después se le daba muy bien la costura, fue una gran costurera, pero mamá era ama de casa, fundamentalmente. Perfecto, entonces llegas a Argentina. En Argentina, antes de irte a Canadá. Sí, claro. ¿Tú fuiste maestra? Sí, porque termino mi secundaria en Argentina. En la época, y creo que todavía, tú puedes hacer, tienes 3 posibilidades de bachillerato: magisterio, bachillerato o perito moreno, o perito mercantil, que es hacia la economía. Algo parecido se hacía aquí en la época de Trujillo. Mi época, de la vejez. Sí, porque yo recuerdo que papi siempre me habla que fue mecanógrafo, que era contable, que habían 3 bachilleratos que se podían hacer. Eran 3 líneas, y yo escogí la línea de magisterio, eran los mismos años, salvo que, y materias comunes hasta el 3er año, los 2 últimos años diferentes. Por supuesto, incrementaron pedagogía, didáctica, en mi caso, filosofía, humanidades. Sí. Y yo fui maestra normal, nacional, ese era mi título. Y ya con eso tú ibas a la universidad, estudiabas lo que querías, claro está. Entonces... Pero no ejerciste el magisterio allá en Argentina.
ese era el magisterio básico. Y Ok. después, eso vino después que la universidad, yo hice aquí en Pucamaima, hice Ya. mi educación, concentración, filosofía Sí, y fila en letras. letra. Pero no en Argentina No, no no, pudiste. en Argentina, en la época mía eso no existía. No existía. Tú eras Ok. maestra normal. Normal, era el básico. Ya entiendo. Yo era maestra de grados primeros. ¿Y qué te hace ir a Canadá? Bueno, me hace ir a Canadá que nos dieron una beca a 4 alumnas de María Auxiliadora. Es decir, yo estudié en un instituto salesiano Ya. toda mi vida, colegio católico salesiano, y nos dieron una beca por mejores estudiantes. Sí. Y fuimos a Canadá a hacer enfermería con concentración en psiquiatría. A l'Université de Montréal. Ajá. Ahí viví 5 años. ¿Y entonces ahí ejerciste ahí? ¿Ejerciste la carrera de enfermería? ejercí, ¿cómo no? Wow. Ejercí poco tiempo porque Yo creo que encontré a Pedro. poca gente sabe eso, Susi. No, yo lo sé, sí que ejercí. ¿Y ¿Y qué tal la experiencia? Bueno, excelente. De hecho, yo siempre converso eso con Pedro, como me sirvió a mí. Con Pedro, tu esposo. Con Pedro, que me trajo, Pedro Luis fue que me trajo aquí. Es decir, conocí a Pedro y entonces aquella niña que tú me decías quién es, María Jesús Pola Zapico, que su sueño era viajar. O sea, yo decía, hasta los 30 y piquito, voy a viajar, voy a conocer, voy a aprender lenguas. Y todo se terminó con Pedro Luis. Y Pedro Luis dijo, vamos a viajar, vamos a la República Dominicana. Y aquí vinimos en el año 70. Porque Pedro estaba estudiando su especialidad, Pedro sí, Luis. Pedro estaba haciendo su cirugía ortopédica, cómo no. Pero no nos conocimos en un hospital, pero nos conocimos y ya, entonces yo siempre digo esto, que la enfermería a nivel universitario y más en Canadá fue magnífico. Y yo quería seguir ejerciendo aquí. ¿Y qué pasó? Imposible. Un hospital. Cuando yo llegué en el año 70, los hospitales en Canadá, tú tenías todo, en fin, era ya todo tecnificado. Tú abrías una bandeja y si contaminabas un poquitito, tú cambiabas por otra. Es decir, había... Sí, el orden. No, y entonces cuando yo fui al hospital de niños, recuerdo que con Pedro dijimos, me gustaría trabajar ahí. No, 3 niños en una cama, no había sábanas. Yo no es que quizás la vocación la tenía, pero no sabía qué hacer. Entonces ya tengo, tú sabes, tengo 3 hijos y una hija, me dediqué a ese periodo de tener mis hijos, y con los 2 más chiquitos, que se llevan una buena diferencia con los otros 2 más grandes, Sí. Con los 2 más chiquitos que estaban pequeños, volví a la universidad, volví a la PUCMM, ya sí muy enfocada en hacer... O sea, ya con tus hijos un poquito grandes vas a la universidad. Sí, iban a primaria, María Alejandra y Juan iban a kinder y primaria ahí cuando estaban. Sí, sí. Y fuiste a estudiar a la universidad. Aquí, fui a estudiar. ¿Pero con qué objetivo fuiste? Primero, con el objetivo de completar mi magisterio y de hacer educación en la universidad, porque trabajaba en La Salle. En La Salle yo trabajé, tú sabes, 14 años, y trabajaba en el área de psicología, y entonces dije, voy a completar esto. Pero ya en ese proceso empecé mi reflexión feminista, empecé a tener contacto con todo el tema humanitario de las mujeres. Y entonces... Pero ¿por qué te llega eso? ¿Cómo te llega esa reflexión? ¿Cómo te nace? ¿Cómo nace en Susi eso? ¿O siempre la tuviste? Yo siempre la tuve. Yo tuve una abuelita que era analfabeta y era súper, súper inteligente. Mi abuela materna. La inteligencia natural. Y yo creo que ella nos enseñó, sin quererlo, a cuestionar a la sociedad. Y mi abuelita quedó viuda a los 42 años, es la viuda de ese abuelito que mataron en la posguerra, papá de mi mamá, y ella, mamá de mi mamá, viajó con nosotros. Al año siguiente fue ella a la Patagonia. Y yo creo que eso fue determinante. Que aunque yo me crié
en un hogar, vamos a decir machista, porque papá era el centro de todo, Claro. pero éramos todas mujeres. Es decir que Oye, ¿cuánto eran ustedes? dos hermanas, mi mamá y mi tía y mi abuela y papá. Ah, claro. Solo O contra sea, el ¿usted era mundo. Él mayoría? mandaba. Él dice que mandaba, pero bueno, yo me crié en un matriarcado. Y yo creo que eso fue contundente, porque yo recuerdo muy chiquitita, como con 8 años, preguntarle a mi mamá y preguntarle a las maestras, ¿por qué en la historia no cuentan las mujeres? Por ejemplo, cuando nos hablaban de la guerra, de la invasión de los ingleses a Buenos Aires, en historia, cosas Sí, así. Yo decía, ¿y dónde sí, estaban sí. las mujeres? Y eso siempre me decían, pero ¿y qué pregunta es esa? Es decir, que yo creo que siempre me Que siempre inquietó fue ir cuestionado. por mi abuela. Entonces, llegas aquí, vas a la universidad Sí. para estudiar filosofía y letras o Sí, para... sí, lo estudié, lo Exacto. estudié. Pero entonces, Me cambié a Derecho. Te Me cambié cambiaste a a Derecho Derecho. porque ya sí, en el movimiento de mujeres organizadas, que Sí. ya yo formaba parte, hablábamos de la necesidad de leyes. No teníamos leyes. Y sí, porque no existía la 2497, no nada. trabajamos Estamos con hablando eso. de qué, porque 80, yo vine en el 86. 70, yo era matrícula 79. Uf, Era ya. matrícula 79. En ese ya tiempo tú sabes. no había leyes. de esa No, naturaleza. no. ¿Y cómo se hacían, Susi? Mira, cuando yo me gradué no había leyes y yo siempre ejercí postulando por mujeres. Nosotras nos preguntaban si éramos psicólogas. Me daba una risa. No, yo soy abogada. Pero claro, nuestros argumentos eran argumentos que la psicología ya había, la Sociedad Científica Internacional Sí. ya había establecido sobre el tema de la violencia. Nosotros no, todavía nosotros aquí no. Y lo pregunto porque hoy es difícil, pero en ese tiempo hablarle de que lo que era un feminicidio o hablarle de lo que era la violencia fuera de lo físico. Ay, sí. O sea, Era que difícil. fue difícil, Susi. En el año 91 yo escuché por primera vez el fenómeno del feminicidio en Trinidad y Tobago, Wow. en una actividad internacional donde estaba María Dolores Fernós, que murió el año pasado, Tati Fernós, que estuvo aquí después, que fue como la ministra de la Mujer aquí, el equivalente en Puerto Sí, Rico, en Puerto Rico. y una abogada. Y esa señora, joven, de mi edad más o menos, un poquito mayor, en el año 91, en esa actividad, ella se estaba exponiendo y dijo, llamo la atención al hecho de que a las mujeres las están matando. Y dio datos, dijo, en Puerto Rico ha pasado esto, y dio datos más en el sur de Estados Unidos, y eso me alertó a mí totalmente, Jordi. Eso Te fue despertó. como un golpe que me dieron a mí, porque yo decía, eso genera la violencia contra la mujer. Wow. Y entonces, ¿qué te hizo salir de los estrados, Susi? Es duro, es muy duro. Yo recuerdo siempre a tu papá. Sí. Que tu yo papá sé me porque decía, papi siempre me decía algo, pero no lo puedo decir aquí. no, yo lo voy a decir, papi. El compadre me decía, comadre, le van a levantar la falda. Yo decía, no me la van. Y no me la levantaron. Pero digamos que tuve la suerte de que hubo un equipo joven que Ya. ahí entró Sobeida Cepeda, Ay, o Sobeida. sea, entraron muchachas que fantástico. Y entonces ya yo me puse más a investigar. De hecho, entré en la maestría de Género y Desarrollo en INTEC. En INTEC. Ya eso en el 98, Claro, sí. claro. Pasamos antes, pero ya ahí, digamos, yo seguí con la maestría, seguí postulando, como no, pero muchísimo menos, porque ya entonces entré como en el mundo de la consultoría internacional. Sí. La investigación y eso me gustó mucho, porque pude hacerla desde el punto de vista jurídico-legal, Qué bueno. que a mí me parecía que era importante. Y entonces, ¿cómo se da, Susi, en ese entorno, que vamos así como históricamente así, enarbolando, el núcleo de apoyo a la mujer, el NAM? Ah, sí, no, el NAM, mira, nace en el año 96, a mediados del, No, de 86, 86, exacto. a mediados de los 80,
con ¿Cuál era el objetivo? el objetivo trabajar causas y consecuencias de la violencia, y sigue siendo el objetivo hoy. Ok. No hemos variado. ¿Y quién eran las fundadoras? Si te recuerdas de algunas. Sí, bueno, las fundadoras fuimos 4, Sí. 5, porque una murió, que fue Leticia Pérez de Barrientos, trabajadora social, fundadora de la carrera, o una de las fundadoras de la carrera de trabajo social en PUCMM, y con Leti tuvimos la idea que se llamaba Familia, Asesorías y Servicios, FASE, que sí. la idea era trabajar el tema de la violencia, oye, mediados del 86. Sí. Y después entraron Glenis Amadís, que es jueza, ¿Qué jueza? de niños, niñas y Ay, adolescentes sí, de la sí, Corte sí, de sí. Santiago, excelente jueza. magistrada. Y entró Belkis Reyes, psicóloga, y Hilda Rodríguez, psicóloga. Éramos 4, 2 abogadas y 2 psicólogas. Y Leti, que por supuesto no siguió con el NAM, pero fue gestora del NAM, y murió a destiempo. Leti murió comenzando los 80. Y entonces se da el objetivo que ustedes buscaban, pero también Sí. el NAN asesoraba o representaba a mujeres. No, nosotras solo hacíamos eso, recibir mujeres. Óyeme, no había internet, no sé si se dan cuenta, pero no había internet. Claro. Entonces, Sí. tú sabes que ahí ahora es muy fácil, tú googleas y ya está. Sí. Pero nosotros recibíamos por paquetes literatura de México, de una organización que se llamaba CANVAC, que no sé qué será de ella, porque el mundo como que va antes y después del internet. Sí, sí. No sabemos qué ha pasado con ella, pero nos asesoraron mucho, y sobre todo CIPAF. CIPAF, claro. CIPAF está desde el año 81, creo, yo no sé, CIPAF nos orientó, Magali Pineda venía al NAM. Magali. Nosotros tuvimos asesoría también de gente muy valiosa del CIPAF. Asistíamos a todo lo que había en la capital porque no sabíamos. ¿El CIPAF viene siendo? El Centro para la Investigación de la Acción Femenina, Ok. fundado por Magali Pineda Sí. en el año, creo que 81, pero que ahora a la cabeza está Cira Magali Pineda, esposa de Fafa Taveras. De Fafa Taveras. Y a destiempo también. Muy a destiempo. Nosotros Una gran la seguimos una gran extrañando. trabajadora, una gran trabajadora. Un golpe grande para el movimiento de mujeres. Pero en ese momento, ya para irnos a la pausa, en ese momento no se representaban, no se daba asistencia legal. Sí, Sí, ya. ¿cómo no? Ok. Glenis Amadís, porque yo estaba en el proceso de mi graduación. Sí, ya comprendo. Entonces lo hacíamos entre las dos. Wow. Y nos auxiliábamos de las psicólogas. Yo tuve esa suerte. Nunca trabajamos con una víctima sobreviviente de violencia sin la psicóloga. Qué bueno. Porque esa atención en crisis es básica para poder llevar a una mujer a la justicia. Si no, hacen papilla con ella. Déjeme eso ahí, que yo quiero que lo podamos desarrollar un poco más luego de la pausa, ¿Cómo no? para que la gente lo pueda comprender, porque es importante. Señores, estamos conversando con Susy Pola. Solamente con decir su nombre es más que conocido aquí y fuera del país. Una defensora de los derechos humanos y principalmente de las mujeres en el aspecto de la violencia y también de su situación sexual. Vamos a la pausa. Bien, estimados televidentes, esta noche estamos conversando con alguien muy apreciada para mí y de mucho respeto. Y yo sé que para todo el mundo también. María Jesús Pola Zapico de Veras. Cariñosamente Susy. ¿Por qué Susy? Porque en España, cuando yo nací, yo no sé ahora, pero creo que igual, las María Jesús nos decían Susy o Chusi, y a los Jesús varones, Suso o Chuso. ¿Sí? Yo siempre me dijeron Susy de chiquita. Ahora, sobre todo cuando estaban enojados, era María Jesús. Pero se te quedó el Susy. Sí, y es como el nombre que me identifica, aunque me encanta María Jesús. Sí. Pero es el nombre que es el sobrenombre. En Claro. nuestros países todo es apodo. Eso es verdad. Susy, nos quedamos en el segmento anterior, cuando tú estabas hablando de lo difícil muchas veces que resulta
y lo importante, más que todo. No, una psicóloga, una psicóloga para... Una terapia emocional en crisis. ¿Por qué? Bueno, porque las mujeres, las víctimas sobrevivientes de violencia, yo no sé si lo voy a explicar como lo explicaría una persona experta en salud mental, pero digamos que las mujeres nos movemos en el miedo, la rabia y la culpa, pero una víctima sobreviviente sobre todo. Sí. Un miedo generalmente muy grande, una culpa porque nosotras somos las culpables de todo, no sé si te has dado cuenta. Sí. Si fracasa un muchacho, es que la mamá, en fin, ya la culpa de la humanidad la tenemos nosotras porque la Biblia nos señaló. Y la culpa, y la rabia, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Porque nosotras vemos esa injusticia, ¿cómo no? Pero en una víctima sobreviviente de violencia hay que equilibrar, como abogada te digo. Sí, claro. Tú sabes, tú eres abogado. Sí. Como abogada hay que equilibrar esas emociones. Porque una persona con miedo al victimario fracasa si va así tan cruda. Con culpa, fatal, porque todo el discurso jurídico legal es culpabilizante de la mujer. Empezando por el juez, la jueza o la persona que la reciba, que dónde tú estabas a esa hora y qué tú hacías a esa hora en la calle. Claro. Y esa faldita, Pero a propósito de eso, Susi, voy a contar una anécdota rápido. Una ocasión nosotros nos tocó asumir la representación de una menor de edad que había sido violada por el chofer del transporte escolar. Bueno, cuando se está conociendo esto en instrucción, la cuestión fue que el juez descargó. Lo provocó seguro la niña. Le dio prácticamente lo liberó en ese juicio. Y yo recuerdo que hablando y hablando, porque él vio el enojo mío y el de la madre, dijo: licenciado, lo que pasa es que estas niñas de ahora con estas falditas provocan a los hombres. Digo, ya, entonces eso justifica. Que tú conoces muy bien, que murió ya, no sé dónde estará, pero que en un caso que yo llevé, una niña de 5 años, abusada por su vecino que ella le decía tío desde chiquitita. Y él dijo al magistrado, que está vivo y que se recordará, le dijo: esa niña es muy viva, sabe mucho, 5 años. Wow. Y él era un hombre de 30 y pico años, y el juez casi te lo sacó de esa sala, ya tú sabes, por suerte, porque, bueno, por esa cultura, por ese imaginario jurídico-legal que tenemos, que es el imaginario social, claro, de una cultura, Jordi, que tiene de 10 a 12.000 años, que es la cultura patriarcal, que se determinó cuando nació la propiedad. sí. Cuando se dejó de ser nómada y se estableció la gente en un sitio y dijeron, bueno, ahí hubo producción. Sí, entonces había que hacerse dueño de la cosa y entonces ahí se determinó: el dueño es hombre, el dominio es masculino. Eso no es algo, es arbitrario, no es algo que vino por casualidad. Eso claro. Y eso, pues, hoy por hoy pesa en la cultura y en el imaginario jurídico legal. La mujer la culpa, la destruye a la víctima. Yo he visto casos en el que la mujer es tanto el control, la manipulación, que en vez de ser víctima, la hacen sentir victimaria. Sí, claro, por eso es que hay que hacer, por eso que te digo que siempre para mí, yo se lo agradezco a mis compañeras, a Hilda, a Belkis, que se murió muy joven, Belkis, pero... El acompañamiento de una psicóloga. No, que me enseñaron eso. Hay que desensibilizar, hay que darle, y eso te voy a decir, para que los abogados y las abogadas que ejercen esta materia, que no saben nada del fenómeno complejo que es la violencia del hombre contra la mujer, que es un fenómeno que no es solo de República Dominicana, es del mundo entero ahora, de esta época, y que los antropólogos y antropólogas explican diciendo que son picos de la cultura patriarcal, porque la cultura patriarcal es resistente y cuando la mujer reclama con más fuerza, oye, me la mata. En la Baja Edad Media
la quema de brujas. Nos Sí. mataban por ser brujas y en realidad lo que hacíamos era curar con las hierbas como se podía. Sí, de las abuelas. Nosotras fuimos las primeras en utilizar la medicina. ¿Qué? Y entonces, bueno, es importante Sí. que los abogados y abogadas sepan que un par de terapias de crisis van a facilitar que esa mujer tenga un poquito más de poder, porque si no, van a trapear con ella. Tú viéndote cuando se inició el NAM, llegó la ley 2497, muchos años Mucho después. 10 Y- años después. Y el tiempo que ha pasado, ¿en qué manera se ha sensibilizado el sistema, fiscales, jueces, todo el que interviene, Hay protocolo. cuando hay una situación de Hay un violencia? protocolo mínimo. Ok. Hay muchas cosas. sea, que hemos avanzado. Sí, hemos avanzado. Es que no podemos negarlo. Ahora, muy poco. Es que nosotras, culturalmente, los temas culturales, tú avanzas 5 pasos y retrocedes 3. Entonces, en realidad, avanzaste 2 nada más. Pero en Ya. un tiempo de 5. ¿Entendiste? Sí, claro. Entonces, bueno, porque toman los cambios, la ley 2497, que fue simplemente decir, en lugar de costumbre, haz ley, que es lo que aprendemos, Claro. es decir, al revés, ley, haz costumbre. costumbre. Pero esa costumbre va a llevar una generación mínimamente, y una generación mínimamente son 15 a 20 años. Wow. No estamos hablando de que, porque mira, tú sabes que es importante, cuando los políticos dicen fulano de tal, mira qué ley, cambiaron las cosas porque desde el año pasado o desde hace 2 meses, Interior y Policía dijo tal cosa. No, hombre, no cambia así tan rápido. Claro. Eso toma tiempo, por eso estamos tan lentos. para Esa cambiar. 2497 ya cumplió su cometido, Susi. Claro, tenemos, pero fíjate que es que tenemos el peor congreso de la bolita de este país. ¿Por qué? Porque este es un congreso, por lo menos para las mujeres, porque la práctica política en República Dominicana da vergüenza, porque es una práctica política de negociación, de transfugismo, ¿de qué más? Es una práctica política corrupta, que es una pena, es una estructura que se solidifica cada vez más, la de la práctica política, que no cumple con el precepto democrático de avanzar la ciudadanía. Es para nosotros pagamos esos funcionarios, que entre otras cosas, una cantidad de funcionarios y funcionarias que esto da vergüenza. Y una cosa, Susi, en el caso del Congreso. En función de la política. En el caso del Congreso, a propósito de lo que... Esa ley está ahí. ¿Tienes esperanza de que esa ley o el caso del Código... No, poca esperanza. En el caso del Aunque, Código como Penal... decía el profesor Juan Bosch, están las imponderables. Tú sabes que hay cosas que suceden y que tú dices, ¿y qué fue? Pero se da. Pero si fuera por el razonamiento, y precisamente en mi artículo de mañana, yo lo titulo Desafío a la razón, porque yo digo que vivir en este país es un desafío a la razón. Un desafío a la Es un razón. desafío a la razón. Aquí tú dices, pero ¿y cómo va a ser? ¿Pero y cómo puede ser tal cosa? Pero así es. ¿Tú crees que este Congreso es más conservador que que anteriores? Es que la sociedad política dominicana es mucho más conservadora que el pueblo. Fíjate. La sociedad política. Sí, es decir, las organizaciones. Sí, la sí. sociedad política es esa. Ellos son. Pero yo no entiendo, Susi, porque por ejemplo, tú has escuchado que el caso, cuando se habla del término feministas, es como si ustedes como si la estuviesen marginando o como si fuera algo, exacto, como si fuera algo satanizado. Sí. Pero ustedes han podido lograr que hoy se disfrute de muchos derechos, en el caso de las mujeres. Horario de trabajo de ustedes también, no solamente de las mujeres. Hay muchísimos preceptos feministas que han trascendido a la sociedad entera. O sea, ustedes allanaron el camino. Claro, porque es que es un humanismo, es que el feminismo tiene teoría, tiene literatura, es decir, no es comparar y dicen ni feminista ni machista, comparándonos con el machismo es folclórico, además eso no es. El feminismo es toda una teoría humanista
posmoderna y moderna, bueno, ahora posmoderna, claro, Sí. pero es una lucha de pensamiento. Pero entonces, ¿por qué algunas legisladoras, principalmente en el caso de mujeres, ¿verdad? Ay, no. Llegan de la mano de los liberales y han llegado de la mano de feministas, pero entonces se vuelven conservadoras en el Congreso? Eso se llama transmasculinización. Eso lo sufren hombres y mujeres porque los hombres también, quiero decirte que no hay una masculinidad hegemónica. No, la masculinidad hegemónica no son todos ustedes que la tienen. La masculinidad hegemónica es dura, esa machista, es solamente un porcentaje. Pero entonces, tanto mujeres, y hablando de poder, Sí. mujeres que tienen la posibilidad de llegar al poder y hombres que no son hegemónicamente masculinos, que tienen otra postura de Sí. masculinidad, como tú, como mis hijos, Sí, sí, como sí. Pedro, Sí, que tienen otra, que uno que hay avanzado, muchísimos, que uno avanzado. Hombres de esa manera se transmasculinizan y las mujeres también tienen que hacer gestos fuertes porque si no van a decir es un baboso, no sabe lo que hace, mira, ay, no tiene fuerza. Y entonces está el fenómeno de la transmasculinización. Y mujeres que han llegado no pueden, no se atreven a ejercer desde sus demandas femeninas porque lo que nosotras necesitamos no es lo mismo que necesitan ustedes. Esa es la igualdad. No es que seamos iguales porque va a ser imposible. Tú tienes Claro. un pene, yo tengo una vulva. No podemos ser iguales, pero sí podemos tener las mismas oportunidades si yo respeto tus diferencias diferencia. y tú respetas las mías. Aquí no, nosotros el sujeto universal de esta cultura y de esta sociedad es hombre, pero no todo hombre. Hombre joven, en edad de producir y blanco. Susi, rápidamente porque se nos va yendo el tiempo. ¿Cuántas mujeres realmente mueren al año en República Dominicana? Muchas, para mí mueren más de 200, pero yo... No, Sus, sí, pero, sí, sí, pero sí. a veces la Procuraduría presenta 80, 85. No. Yo no ¿Cuál- creo por en qué? ninguna cifra porque no hay indicadores científicos para poder determinar que las muertes son... Primero, el feminicidio que nos enumera la Procuraduría es considerado íntimo nada más. ¿Qué es Jordi. íntimo? Es entre el pareja, expareja, Ah, ok. Relación de pareja y expareja. nada más. ¿Y el no íntimo? No se considera. No. Y nosotros consideramos que hay, por ejemplo, aquí hay, en la misma Procuraduría lo dice, vamos a ver, por dar una cifra, porque yo Sí. no creo en las cifras, pero en esas cifras. Y mira, tú sabes que yo he investigado, 3 veces he estado investigando en homicidios de la policía, a comienzos de los 2000 y en 2009, Sí. trabajando con un equipo internacional. Sí. No se recaban las cifras bien. Entonces dice Procuraduría, hoy por hoy, el año pasado, yo no sé si fue 58, 59 feminicidios Sí. íntimos y homicidios le llaman, otro tanto o un poco más. ¿Y dónde están los indicadores que me dicen que fue un homicidio, fue un feminicidio? Ya. La muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, eso es un feminicidio. Y yo les recuerdo Ese es el no algo. íntimo. Y no íntimo también, porque aquí, mira, me encontré, no sé cuándo fui, antes de ayer, que nos hicieron un reconocimiento a Alicia Ortega y a mí. Ahora, Sí, sí, sí. Ahora a propósito del 8 de marzo. El 8 de marzo, el día 9. El día, exacto. el día 9. claro. El día 9 nos, Bueno, nos a propósito hicieron del Día reconocimiento. Internacional. Exacto, a propósito del día 8. Y me encontré con una muchacha que vino y me dijo, yo quiero sacarme una foto, soy hermana de Rosaura, hija de doña Ramonita. Rosaura fue una muchacha en la Yagüita de Pastor, hace 20 y picazo de años, que jugando 4 hombres, no sé qué jugaban, dominó, yo no sé qué algo, pero uno que perdió, un muchacho joven que perdió, dijo, la primera mujer que pase la mato. Y pasó Rosaura, 18 años. ¿Y la mató? Y la mató. Dios Y no se conocían. Entonces eso es un feminicidio, ¿verdad? Claro, yo porque él no entiendo. dijo el primer hombre, que más primera persona. Un feminicidio es morir
tú mueres porque eres mujer. Y en el feminicidio, las políticas públicas ausentes que no nos protegen son feminicidios, nos matan por ser mujeres. La salud pública dominicana no está avanzada porque las grandes usuarias somos las mujeres. La violencia obstétrica que se hace en los hospitales con las mujeres es increíble. Y la mortalidad materna es un ejemplo de que morimos porque somos mujeres. Y de mujeres y de menores embarazadas. Exacto. Susi, en un minuto, ¿qué tan dominicana te sientes? Yo 100%. Mañana lean mi artículo. Yo soy dominicana, porque, ¿cómo te digo otra cosa? Tengo 76 años y los últimos 53 los viví, 53 aquí. Entonces, ¿qué soy? Más de mi vida soy dominicana. Qué bueno. Y veras, más de mi vida. Yo he vivido más con ustedes que con mi familia. Es decir, que quien me diga a mí que no, yo soy dominicana. Yo me siento dominicana y te voy a decir algo más. Me costó mucho trabajo hacerme dominicana y me hice dominicana por matrimonio. Y yo no quería, pero me decían, no, así es más fácil. Y tú sabes que hay muchos abogados en la familia, y los abogados viejitos que no están ya, me decían, pero mi hija, ¿y por qué que tú te quieres hacer dominicana? Y yo decía, porque este país lo amo, es donde vivo y donde voy a vivir siempre. Entonces yo soy dominicana. Me peleo con cualquiera que me diga que no. Finalmente, ¿qué aspira Susi en este mundo? ¿Qué espera? El futuro de nosotras, las personas adultas mayores, es más corto, que el de ustedes, muchísimo más corto, pero es más profundo. A mí me gusta esta etapa de mi vida. Yo aspiro a vivir el más tiempo posible al lado de mi compañero de vida, que tenemos ya 54 años juntos, el tiempo que podamos y sigamos. Yo aspiro a mantener mi opción de vida, que es la lucha permanente, constante, desde el lugarcito donde esté, con las 3 células que me queden vivas, como pueda, de poder seguir hablando de este tema y poder seguir invitando a todo el mundo a que cambiemos, tenemos que cambiar, a que busquemos caminemos a un mundo igualitario para todos y todas, pero no solo de mujeres y hombres, porque esa es para caer en el cliché, es una transversalización. Claro. La mitad de todos los grupos son hombres y mujeres, de todos, de gente que no es blanca, el etnicismo, el racismo, el clasismo, la misoginia, eso es violencia. Susi, he aprovechado, Dios mío, lo he disfrutado. Okay. Señores, Susi Pola, una referencia de una luchadora, de una mujer que hasta el último día de su vida seguirá ahondando en los derechos de la mujer. Y qué bueno que sea desde aquí. Vamos a la pausa.